¿Y si el desastre en Ucrania nunca fue un simple accidente de la historia, sino un proyecto de inversión cuidadosamente diseñado, una jugada maestra en la que el sufrimiento de millones se convirtió en el motor de una de las transferencias de riqueza más grandes de la era contemporánea? Pocos son conscientes de que lo que consideramos tragedias nacionales a menudo son resultado de planes detallados, diseñados en salas de juntas, lejos de la mirada pública. Pero esa es la verdad incómoda. Los grandes movimientos de la historia rara vez son espontáneos, y la crisis de Ucrania no fue la excepción. En la primavera de 2024, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos desclasificó miles de páginas de correspondencia privada de Jeffrey Epstein. Entre la montaña de documentos, uno en particular estremeció a los investigadores. Las cartas que Epstein intercambió con Ariane de Rothschild, heredera y líder de una de las dinastías bancarias más poderosas de Europa. Este intercambio no era fortuito ni anecdótico. Era la ventana a una mentalidad elitista que ve en cada catástrofe una oportunidad y en cada país inestable, un tablero para mover piezas y apostar fortunas. Retrocedamos a marzo de 2014. Ucrania acababa de vivir un terremoto político. El presidente Viktor Yanukovych había huido del país, las plazas de Kiev ardían, y las noticias mostraban a un pueblo exigiendo cambios. Sin embargo, lejos de ese drama humano, en un rincón silencioso del mundo, Epstein escribía a Ariane de Rothschild. No lo hacía para expresar preocupación por la democracia, ni para condolerse por las vidas truncadas. Su mensaje era frío y pragmático. Oportunidades. ¿Oportunidades para quién? Para quienes tienen acceso a la información privilegiada y la capacidad de mover millones de euros o dólares con un clic. Para quienes, como los Rothschild, han hecho de las crisis ajenas su mayor fuente de riqueza desde hace más de 2 siglos. Este mensaje no fue una excepción. Era la prueba de que, para la élite financiera global, la ruina de un país es simplemente el inicio de un nuevo ciclo de negocios. Donde la mayoría veía sangre y ruinas, ellos veían curvas ascendentes en gráficas de inversión. Para entender este fenómeno, basta un repaso a la historia. El mismo patrón se repitió durante la Gran Depresión de 1929, cuando banqueros y especuladores aprovecharon el pánico para comprar activos por una fracción de su valor. O en el colapso ruso de 1991, cuando las privatizaciones relámpago crearon una nueva clase de multimillonarios mientras millones perdían sus ahorros. En cada caso, el caos fue la antesala de gigantescas transferencias de riqueza hacia manos privadas. Y Ucrania, en 2014, fue el escenario ideal para repetir la fórmula. Pero, ¿cómo es posible diseñar una crisis? ¿De verdad existen grupos capaces de manipular la política de naciones enteras? Para responder, hay que analizar el papel de los verdaderos actores detrás del telón. Epstein no era un simple gestor de fortunas. Era el conector invisible entre multimillonarios, políticos, científicos y celebridades. Creaba vínculos, facilitaba negocios y, sobre todo, compartía información estratégica con quienes podían sacar ventaja de ella. Las reuniones en su isla privada no eran simples fiestas. Eran auténticas cumbres de poder, donde se decidía el destino de países enteros. Allí, lejos de cámaras y testigos, se tejían alianzas, se intercambiaban secretos y se planificaban inversiones en zonas de conflicto. La familia Rothschild, por su parte, había perfeccionado el arte de anticipar y beneficiarse de las crisis. Desde las guerras napoleónicas, cuando Nathan Rothschild supo aprovechar la derrota de Napoleón para dominar los bonos británicos, hasta las crisis latinoamericanas del siglo XX, su marca era la misma: invertir en el caos, salir más rico que nadie. No es casualidad que durante la Guerra de los 7 Años, en el siglo XVIII, los Rothschild ya prestaran dinero a ambos bandos, asegurándose beneficios sin importar el resultado final. O que durante la Primera Guerra Mundial, sus bancos estuvieran presentes en las principales capitales europeas, listos para negociar con vencedores y vencidos por igual. Donde el ciudadano común ve peligro y pérdida, la élite ve ventanas de oportunidad.
Un ejemplo reciente lo encontramos en la crisis financiera de 2008. Mientras millones de familias perdían sus casas y empleos, fondos como BlackRock y Goldman Sachs compraban paquetes de activos tóxicos por centavos, para luego venderlos con ganancias multimillonarias cuando la economía se recuperó. En Ucrania, el patrón fue igual de brutal. Antes incluso de que la prensa mundial comprendiera la magnitud del desastre, Epstein y Rothschild ya discutían cómo sacar provecho. No hablaban de democracia ni de derechos humanos, sino de activos subvaluados, recursos estratégicos y contratos a largo plazo. ¿Qué sabían que el resto del mundo ignoraba? La respuesta está en la información privilegiada y las alianzas silenciosas que tejieron durante décadas. Para comprender la escala de este plan, es necesario seguir el rastro del dinero y los pactos ocultos. Solo así se puede comprender cómo estos actores han extendido sus tentáculos hasta influir en el destino de naciones enteras. Después de cada crisis mundial, hay nombres que casi nunca aparecen en los titulares. Mientras la sociedad se conmociona por guerras y revoluciones, individuos y dinastías enteras, invisibles para la mayoría, aprovechan oportunidades que llevan años planeando y ejecutan movimientos que solo ellos pueden permitirse. El caso de Jeffrey Epstein ilustra este fenómeno. Muchos lo conocen por los escándalos mediáticos, pero su verdadero rol era mucho más peligroso. Fungía como mediador entre la élite global, proporcionándoles acceso a información confidencial y facilitando lugares seguros para tejer alianzas y planear negocios en la sombra. En la práctica, Epstein era el nodo central de una red que incluía a banqueros, políticos, empresarios y hasta premios Nobel. En reuniones discretas, se discutía no sobre ética o progreso humano, sino sobre cómo convertir el caos en fortuna. Para entender la profundidad de esta influencia, basta analizar el papel de los Rothschild. Por más de 2 siglos, su apellido ha sido sinónimo de poder financiero total. No solo financiaron bancos y empresas, también gobiernos, guerras y proyectos de infraestructura en todo el mundo. Su especialidad: anticipar la tormenta, invertir en el caos y salir siempre más ricos. Durante la crisis de la deuda latinoamericana en la década de 1980, por ejemplo, los bancos Rothschild asesoraron a varios gobiernos sobre cómo reestructurar sus obligaciones. Pero, al mismo tiempo, adquirieron bonos de deuda a precios mínimos, para luego cobrarlos con intereses descomunales cuando las economías se estabilizaron. El desorden, para estos actores, nunca es una amenaza, es una oportunidad. Un ejemplo histórico lo encontramos en la crisis asiática de 1997. Mientras los mercados caían y millones de personas caían en la pobreza, fondos occidentales adquirieron activos estratégicos en Corea del Sur, Tailandia e Indonesia por precios irrisorios. Cuando la recuperación llegó, las ganancias fueron astronómicas. En Ucrania, la correspondencia entre Epstein y Rothschild no era casualidad. Cada palabra estaba calculada. Hablaban de oportunidades, no de riesgos, de cómo beneficiarse de la inestabilidad, no de cómo proteger a la población. En marzo de 2014, a pocas semanas del derrocamiento de Yanukovych, Epstein ya escribía a Rothschild sobre el potencial de ganancias que ofrecía el caos en Ucrania. Para el mundo, era una tragedia. Para ellos, el punto de partida de un lucrativo proyecto. Lo sabían porque lo habían visto antes, quizás porque incluso colaboraron a provocarlo. Ignorar el verdadero peso de estas dinastías equivale a entregarles el control de nuestro destino económico. Mientras la opinión pública debate superficialidades, ellos ya compran, venden y planean el próximo movimiento que cambiará la vida de millones. Pero, ¿cómo operan exactamente estas redes de poder en la sombra? ¿Qué revela la correspondencia sobre su modus operandi en crisis como la de Ucrania? Para empezar, hay que entender la logística detrás de las protestas masivas. ¿Quién financió realmente las carpas, la comida caliente y la compleja cadena de suministros que convirtió el Euromaidán en un fenómeno de masas? Las imágenes mostraban a un pueblo indignado tomando las calles de Kiev de manera espontánea. Pero la realidad era mucho más compleja, y sobre todo,
mucho más costosa. Mantener decenas de miles de personas durante varias semanas, en pleno invierno, requería una maquinaria logística formidable. Suministros constantes de alimentos, generadores eléctricos, tiendas de campaña, medicinas, baños químicos, sistemas de comunicación y transporte. Nada de esto surge por casualidad ni se sostiene con donaciones improvisadas. Todo estaba planificado y financiado con precisión quirúrgica. Aquí entran en juego las organizaciones no gubernamentales estadounidenses y europeas. Entidades como la Fundación Nacional para la Democracia, NED, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y varios institutos europeos, destinaron durante años sumas equivalentes a decenas de millones de dólares para grupos y líderes ucranianos. Un ejemplo concreto. Entre 2010 y 2014, la NED informó públicamente haber donado millones de dólares a organizaciones dedicadas a la formación de jóvenes líderes, el fortalecimiento de medios alternativos y la creación de redes logísticas. Estas donaciones no eran inocentes. Su objetivo era formar cuadros, entrenar activistas, crear canales de comunicación independientes y preparar el terreno para una transición política favorable a los intereses occidentales. El respaldo occidental iba mucho más allá del dinero. Fue público, visible y calculado. Políticos y diplomáticos de alto nivel visitaban la plaza, ofrecían discursos, brindaban asesoría estratégica. Incluso antes de la caída del gobierno, ya se negociaba la composición del futuro gabinete ucraniano. Existen grabaciones y filtraciones donde líderes extranjeros discuten abiertamente quién debe ocupar los puestos clave. Todo se decidía en oficinas privadas, mientras en las calles el pueblo creía estar forjando su propio destino. Pero la infraestructura de protesta no se improvisó en unas semanas. Llevaba años gestándose. Programas de formación para jóvenes líderes, financiación de medios alternativos, compra de equipos de comunicación, manuales de resistencia civil traducidos y adaptados a la realidad ucraniana. El golpe de Estado no fue un rayo en cielo despejado, sino el fruto de una inversión a largo plazo por parte de actores occidentales. Un ejemplo histórico similar lo encontramos en la Revolución de las Rosas en Georgia, en 2003, donde ONGs extranjeras desempeñaron un papel crucial en la logística y la formación de activistas. Mientras la mayoría veía pancartas y banderas, la élite financiera global iba varios pasos adelante. Sabían exactamente lo que iba a suceder. No solo apoyaron el cambio de régimen, lo anticiparon y lo planificaron para maximizar sus beneficios. Fondos de inversión y bancos internacionales ya analizaban qué activos comprar y cómo entrar al país en el momento justo. El caos era predecible y, para algunos, extremadamente rentable. Cuando Yanukovych huyó y el nuevo gobierno se instaló incluso antes de celebrar elecciones, los designados ya sabían exactamente qué hacer. Los acuerdos, los préstamos, las privatizaciones, todo estaba preparado de antemano. Este guión se ha repetido una y otra vez en la historia. Por ejemplo, durante la privatización de activos estatales en Rusia, tras la caída de la Unión Soviética, grandes fortunas occidentales adquirieron empresas industriales y recursos energéticos a precios irrisorios, mientras la población enfrentaba una pobreza sin precedentes. Comprender esto es vital. Si aceptamos la narrativa de que las revoluciones populares surgen solas, sin intervención externa, quedamos indefensos. No solo ante la manipulación mediática, sino ante la posibilidad de que esta misma estrategia se repita en cualquier país, en cualquier momento. Pero, ¿cómo supieron exactamente cuándo y cómo actuar? Las respuestas empiezan a aparecer en la correspondencia privada de ciertos miembros de la élite financiera global. Mientras millones lo perdían todo, una minoría multiplicaba fortunas sin ensuciarse las manos. Así, la crisis ucraniana se transformó en uno de los mayores botines del siglo XXI para la élite financiera global. No es ficción, es el desenlace de decisiones frías y alianzas invisibles para la mayoría. El primer golpe fue el desplome de la moneda ucraniana. Mientras familias enteras veían evaporarse sus ahorros,
ciertos privilegiados ya sabían lo que venía. Vendieron antes de la devaluación y recompraron después por centavos. Solo información privilegiada, ningún valor creado, pero sí ganancias de millones. Un ejemplo histórico similar se dio en Argentina durante el Corralito de 2001. Grandes inversores retiraron sus fondos antes del colapso, mientras la clase media perdía todos sus ahorros en cuestión de días. Siguió la privatización masiva. Decenas de empresas estatales, tierras agrícolas y recursos energéticos se subastaron al mejor postor. Pero los postores no eran ciudadanos ucranianos, sino fondos extranjeros y corporaciones conectadas con la élite occidental. Todo se vendió por una fracción de su valor real, enriqueciéndose privados y dejando al país sin patrimonio. Luego vino el asalto a la tierra fértil. Durante décadas, Ucrania prohibió la venta de tierras agrícolas a extranjeros. Tras la presión de instituciones internacionales, esa barrera se derrumbó. Mega agrocorporaciones compraron millones de hectáreas, desplazando a los pequeños productores. El PAN de Ucrania dejó de alimentar a su gente para engrosar cuentas en paraísos fiscales. Para sostener el sistema, hacía falta dinero fresco. Ucrania recurrió al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, pero los préstamos llegaron con condiciones draconianas. Hubo recortes sociales, suba de tarifas y reformas que solo beneficiaron a los acreedores. El país quedó atrapado en un ciclo de deuda interminable, donde cada préstamo significaba nuevas oportunidades de negocio para la banca global. ¿Quiénes se beneficiaron? Grandes fondos, bancos internacionales y estructuras asociadas a los Rothschild, Rockefeller y otras dinastías históricas del dinero. Compraron barato, cobraron intereses y aseguraron contratos públicos a décadas vista, mientras el futuro del pueblo se desvanecía. Hasta la guerra se convirtió en negocio. Contratos millonarios de defensa, mercados cautivos para la industria armamentística y la prolongación artificial del conflicto garantizan que la inestabilidad siga siendo rentable. Para la élite, cada bomba es una venta y cada sanción, una nueva oportunidad especulativa. Así opera el manual del saqueo. Primero el caos, después la liquidación de activos y por último, la esclavitud por deuda. Ucrania es una advertencia viva. Cuando la sociedad ignora el poder real tras las crisis, todo un país puede perderse en un instante. Solo queda una pregunta. ¿Cómo se planifica a puerta cerrada este tipo de saqueo? Las revelaciones de la correspondencia de Epstein ofrecen respuestas tan inquietantes como esclarecedoras. ¿Y si Ucrania fue solo el preludio de una operación global aún más audaz? Piénsalo bien. La guerra en Ucrania no fue solo una tragedia aislada. Representó el último acto de una fórmula que la élite financiera ha perfeccionado durante décadas. El patrón es simple y brutal. Primero, se orquesta la crisis, un cambio de régimen impulsado desde el exterior. Luego, sanciones, propaganda y aislamiento. Así, Ucrania se transformó en el escenario ideal para debilitar a Rusia, tanto militar como económicamente, mientras la población sufría las consecuencias como mera ficha de intercambio. No es un guión nuevo, ya lo vimos en Irak, Libia, Siria. Siempre el mismo ciclo: desestabilización, intervención, privatización y saqueo de recursos. Cuando un país cae en el caos, sus activos se malvenden, los contratos millonarios se firman en la sombra y las riquezas nacionales cambian de dueño. La guerra, al final, siempre llena los bolsillos de los mismos actores. Un ejemplo paradigmático es Irak, tras la invasión de 2003. Empresas estadounidenses y británicas obtuvieron contratos exclusivos para la reconstrucción, mientras empresas estatales iraquíes eran privatizadas y vendidas por centavos. Estados Unidos ocupa el centro de esta red. Diplomáticos, ONGs, fondos de inversión y agencias de inteligencia trabajan en conjunto, no por altruismo ni intereses patrios, sino al servicio de una sola estructura de poder financiero. Son piezas de una maquinaria invisible que, con el discurso de la libertad, encubren negocios turbios y movimientos de capital. ¿El objetivo real?
no es solo presionar a Rusia. Es abrir paso a los recursos energéticos, minerales y tierras fértiles de la región, y asegurar el dominio absoluto sobre Europa, condenando al continente a una dependencia crónica y a un miedo constante. Ucrania solo es la punta del iceberg. Lo más inquietante es que este plan no mira el corto plazo. Las dinastías financieras, como los Rothschild, no piensan en años ni en décadas, planifican a escala de siglos. Cada crisis que provocan hoy es una apuesta calculada para el beneficio de sus herederos. ¿Y Ucrania? Terminó pagando el precio más alto. Perdió su soberanía, vio su economía colapsar, sufrió una guerra interminable, una diáspora masiva, y su territorio fue parcelado para ser vendido al mejor postor. Lo disfrazaron de democratización, pero fue saqueo con rostro amable. Ignorar este patrón global es jugar con fuego. Si no lo reconoces, mañana podría ser tu país el siguiente en la lista. La correspondencia de Jeffrey Epstein revela que este ciclo no es casualidad, sino el resultado de una planificación fría y meticulosa. Cuando la élite discute estas crisis, lo hace con la mirada puesta en los beneficios, no en las víctimas. La siguiente crisis ya se mueve bajo la superficie. ¿La verás llegar? ¿O solo sabrás de ella cuando ya seas parte de su experimento? Tras analizar las cartas secretas entre Jeffrey Epstein y Ariane de Rothschild, queda claro que lo que para el ciudadano común son tragedias, para la élite financiera son simples oportunidades. Ellos leen los conflictos antes de que comiencen, los planean en silencio y se benefician mientras el mundo apenas repite titulares vacíos. Nada en sus movimientos es improvisado. Detrás de cada decisión hay décadas de relaciones, pactos y estrategias. Saben anticipar cada cambio geopolítico, manipular el tablero y extraer ganancias de la desestabilización global. Cuando Ucrania temblaba de incertidumbre, en salas privadas de bancos suizos y fondos de inversión ya calculaban las nuevas oportunidades. No es coincidencia que las mayores fortunas crezcan mientras el caos se desata para millones. Epstein, Rothschild y sus aliados no vieron el sufrimiento de un país, sino activos subvaluados, contratos a precio de remate, recursos esperando ser tomados. Sabían cuándo intervenir, a quién financiar, cuándo comprar y cuándo salir. Sabían, sobre todo, que nadie haría las preguntas clave. ¿Quién lucra con el dolor de millones? ¿Quién decide cuándo comienza una crisis y cuándo termina? Ignorar estos mecanismos pone en riesgo tu dinero, tu estabilidad y tu libertad. Si no entiendes cómo operan estas élites, quedas expuesto a la siguiente ola de crisis. Hoy fue Ucrania. Mañana puede ser cualquier otro país, cualquier otra economía. Y cualquiera, tú incluido, puede ser sujeto de un experimento financiero que jamás eligió. Detrás de cada noticia de guerra, cada caída económica, hay intereses ocultos que rara vez salen a la luz. El verdadero poder no se exhibe en el Parlamento, sino en mensajes cifrados, reuniones secretas y acuerdos sellados fuera del ojo público. Si no cuestionamos el relato oficial, la historia seguirá repitiéndose. Perderás mientras otros ganan, pagarás mientras otros se enriquecen. No es paranoia, es reconocer que existe una arquitectura invisible que decide el destino de millones. El primer paso es mirar más allá de los titulares, preguntarte quién escribe la historia y con qué fin. Solo así podrás protegerte y dejar de ser una ficha en el tablero invisible de la élite. Pero, ¿qué puedes hacer tú, ciudadano común, ante fuerzas tan colosales? ¿Cómo evitar ser víctima de la próxima crisis diseñada en la sombra? Hay pasos prácticos que cualquiera puede tomar, aunque no sea garantía total. Primero, infórmate más allá de los grandes medios. Busca fuentes independientes, investiga la historia económica y geopolítica de tu país, identifica señales de advertencia que suelen preceder a las grandes crisis. Movimientos bruscos de capital, reformas estructurales impuestas desde el exterior, endeudamiento acelerado y repentina presencia de ONGs extranjeras. Segundo, diversifica tus ahorros y patrimonio. La historia muestra que quienes concentran todo su capital en moneda local o activos estatales
son los más vulnerables ante devaluaciones y privatizaciones forzosas. Tercero, fortalece los lazos comunitarios. Las comunidades organizadas y bien informadas resisten mejor la manipulación externa y pueden presionar a sus representantes para evitar políticas lesivas. Cuarto, exige transparencia a tus líderes y cuestiona las grandes inversiones extranjeras en sectores estratégicos. El control ciudadano es el mayor antídoto contra el saqueo encubierto. Y finalmente, mantente alerta. La próxima crisis, como advierte la correspondencia de Epstein y Rothschild, ya se está gestando en algún rincón del planeta. Puede que ya haya señales, movimientos extraños en los mercados, reformas legislativas aceleradas o discursos incendiarios en los medios. La historia no está escrita en piedra. Aunque la élite financiera planifique a largo plazo, la vigilancia ciudadana puede cambiar el curso de los acontecimientos. No se trata de caer en la paranoia, sino de aprender de los patrones del pasado para no repetir los errores. Porque, como demuestra el caso de Ucrania, cuando el pueblo ignora el poder real tras las crisis, puede perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Hoy tienes la oportunidad de ver más allá de los titulares, de hacer las preguntas correctas, de elegir no ser una ficha más en el tablero de la élite. La próxima crisis ya empezó a escribirse. La cuestión es, ¿la identificarás a tiempo para defenderte o serás parte de ese experimento silencioso, planificado por y para los de siempre? La decisión ahora está en tus manos.